Bronce presenta. Gracias por acompañarnos en esta emisión de la serie Ilustres, en donde les presentaremos las biografías de los personajes que dan nombre a las calles del estado de Veracruz y en algunos casos de nuestro país. Nuestros personajes ilustres del día de hoy son la poetisa y educadora chilena Gabriela Mistral, el campesino, poeta y periodista Juan Rodríguez Clara, el político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano José María Pino Suárez y el político y gobernador del estado de Veracruz, Rafael Murillo Vidal. Bueno, Gabriela Mistral, cuyo nombre verdadero era Lucila del María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, nació el 7 de abril de 1889 en Chile. Sus padres influyeron definitivamente en su educación. Ellos eran Jerónimo Godoy y Petronila Alcayaga. Su hermana, Emelina, era una maestra rural que le enseñó las primeras letras. Con su hermana también tiene un acercamiento muy importante hacia lo que conocemos como el contexto escolar. Relata que montada a caballo cuando hacía las visitas con su hermana en la escuela, veía cómo era la educación y cuál era su manera de aprender. Estas cuestiones influenciaron mucho su pensamiento y su obra posterior. Cuando tenía 10 años ella ya sabía leer y empezó a tener un gusto muy pronto por la poesía. Desafortunadamente, a los 15 años de edad, sus padres tienen una crisis económica grave. Y entonces su madre, ella cuenta que le dice, bueno, tu hermana y yo te hemos enseñado y hemos cuidado de ti. Ahora estamos en la miseria y te toca a ti sacarnos de esta situación, por lo que vas a tener que hacer algo. Y que ella le preguntó, ¿y qué voy a hacer si no sé hacer nada? Y ella le respondió, vas a enseñar a leer. Ella misma relata que en una de sus primeras experiencias en la escuela de la Compañía Baja, un lugar en Chile, un lugar muy pobre, daba geografía y que no tenía ningún material más que la arena del lugar para enseñar. A la par de la enseñanza, escribe poesía. Sus primeros poemas los firma con el seudónimo de Alma. Aún utiliza el nombre de Gabriela Mistral, pero se empieza a dar a conocer en Chile en un evento titulado Los Juegos Florales con los sonetos de la muerte. Y esta vocación de poeta nunca la va a abandonar, de hecho ella la va a llamar su oficio lateral. En 1922, José Vasconcelos, que ya era secretario de Educación, visita Chile, la conoce y le invita a visitar México. Para este momento, Gabriela Mistral ya es una educadora reconocida en Chile y reconocida en Latinoamérica por su lucha para que la educación infantil se incorpore al sistema educativo. Ella impulsa la educación infantil y sobre todo la educación de las niñas. Cuando se traslada a México a partir de 1922, encuentra muchas ideas similares a las de ella en un momento en el cual Vasconcelos impulsa las misiones culturales. De hecho, llega a la Ciudad de México y le invitan a impartir clases en la universidad y ella la rechaza, prefiere irse a las escuelas más pobres y prefiere también involucrarse en el trabajo tan importante que en ese momento están desarrollando los maestros en las misiones culturales, llevando educación al pueblo. Su labor como activista en favor de los derechos de las mujeres y de la educación infantil la lleva por diversas partes de Latinoamérica y la nombran corresponsal de la ONU, por lo cual se queda en París. Y bueno, en este clima intelectual que favorece sus ideas, ella es un referente latinoamericano importante, no solo por su labor para defender lo que ella consideraba la etapa de la infantilización del sistema escolar, que es el kindergarten o como lo conocemos ahora, el jardín de niños. En 1945 le otorgan el Premio Nobel de Literatura, lo cual para ella es
un reconocimiento a su merecido trabajo porque a la par de ser activista nunca dejó de escribir poesía. Escribió numerosos artículos a favor de los derechos de la mujer, en pro de la educación y de las condiciones del magisterio, y es una figura señera de la educación en Latinoamérica y a nivel mundial. En 1956 le detectan cáncer de páncreas, por lo cual su trabajo empieza a disminuir y desafortunadamente muere en enero de 1957 en Nueva York. Ese mismo día la ONU suspende su reunión de trabajo para rendirle un merecido homenaje. Por lo tanto, Gabriela Mistral merece ser recordada como una mujer impulsora de los derechos de la infancia, de la condición jurídica y social de la mujer y de los derechos de la minoría. Y siempre tuvo un lugar muy especial para México y para su gente, sobre todo para los mayas, de quien decía que si no los veía ahora, me muero, porque esa gente es la que siempre iba a llevar en su corazón. Su poesía fue traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, resultando muy influyente en la obra creativa de muchos escritores latinoamericanos posteriores como Pablo Neruda y Octavio Paz. El Diario Oficial de la Federación es el periódico oficial del Gobierno Constitucional de México. Su función es la publicación de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que estos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia en el territorio nacional e internacional. Es editado por la Secretaría de Gobernación y puede ser consultado en Internet. Se fundó el 24 de septiembre de 1824, bajo el nombre de El Correo Nacional. Juan Rodríguez Clara, campesino, maderista, poeta y periodista veracruzano, nació en 1876. Le corresponde vivir una etapa difícil debido a que las condiciones para las clases campesinas y los sectores pobres de donde él provenía no eran las más halagüeñas. Las grandes concentraciones de tierras que los hacendados hacían en la región del sur habían provocado no solo el desplazamiento de las comunidades, sino el inicio de rebeliones agrarias, cuyo desenlace lo vamos a ver años después. En 1906, la influencia de los círculos liberales llegaba a la zona de Soteapan, y en esta región Hilario Salas, Cándido Donato Padua y Juan Rodríguez Clara conforman estos pequeños grupos donde los campesinos organizados se van a levantar en rebelión por la defensa de sus tierras, a través de la Junta Organizadora en Veracruz y Tabasco. En 1906, la rebelión agraria de Acayucan, organizada por Cándido Aguilar, y a la que se suma Juan Rodríguez Clara, pues es precisamente un poco del desenlace, pero también el brote de la inconformidad surgida por el desplazamiento de las comunidades y por la concentración de grandes haciendas en manos de unas cuantas familias. Desafortunadamente, la rebelión agraria de Acayucan de 1906 fue sofocada y Juan Rodríguez Clara escapa a Oaxaca. Para 1907, Porfirio Díaz iba rumbo a Salina Cruz y hace una parada en la estación de Achotal, donde coincide con Juan Rodríguez Clara, y él le grita y le reprocha las condiciones de miseria de los campesinos en ese lugar. Por tal motivo es capturado y llevado a las mazmorras de San Juan de Ulúa. Para 1909, en septiembre de 1909, se conmemora dentro de la fortaleza las festividades, hay una ceremonia para conmemorar la independencia nacional. Entonces, los presos de mejor conducta se les será permitido presenciar el acto. Entre ellos estaba Juan Rodríguez Clara. Y los relatos históricos nos dicen que él se atreve a tomar la palabra, sin dársela obviamente, y pronuncia los versos de La Golondrina, motivo por el cual es reprimido, golpeado severamente y, bueno, lo callan en este momento y permanece en el presidio por mucho más tiempo como castigo. Para 1911 encontramos a Juan Rodríguez Clara, que ya había salido de San Juan de Ulúa, vinculado al periodismo, a través del cual promueve que las demandas sobre los derechos
de la propiedad, sobre la propiedad, se lleven a cabo. Y obviamente en esto la restitución de las tierras a las comunidades que han sido despojadas por los hacendados. Para 1913, con la llegada de Victoriano Huerta, la situación cambia, Huerta lo apresa, se fuga y se une a las tropas que combaten al lado de Carranza en la región de Soconusco, Acayucan y Yucatán. Es nombrado capitán primero al lado del carrancismo y jefe del Estado Mayor. Lucha incluso contra el villismo en la región de Huatusco y lleva a cabo una exitosa campaña en Jalapa también. Radicado en Jalapa, para 1916 colabora en el periódico La Humanidad. Y entre 1918 y 1919 desempeñó diferentes cargos en la Secretaría de Guerra. En 1921 lo encontramos vinculado al gobierno de Adalberto Tejeda. Y él está peleando, sigue peleando por la restitución de los ejidos en la zona de Acayucan, San Andrés y Minatitlán. La labor que hizo Juan Rodríguez Clara lo llevó a tener muchos enemigos, entre ellos Otilio Frangiuti, que era parte de esta familia que concentraba grandes propiedades en la zona del sur, en la zona de Acayucan, y es Otilio Frangiuti quien el 7 de diciembre de 1923 lo asesina en Nopalapan, motivo por el cual este lugar lleva hoy su nombre, Juan Rodríguez Clara, que sin duda fue un mártir del agrarismo. Juan Rodríguez Clara murió asesinado el 7 de diciembre de 1923 a la edad de 47 años. En su memoria, la Secretaría de Guerra lo reconoció como precursor y veterano de la Revolución y le otorgó la Medalla del Mérito Revolucionario. La Escuela Naval Militar fue fundada en 1897 por aquellos cadetes del Colegio Militar que decidieron integrarse como oficiales en el Departamento de Marina. Debido a la valiente defensa de los cadetes de la Escuela Naval del 21 de abril de 1914, el Congreso de la Unión dispuso que al nombre del plantel se le antepusiera el calificativo de heroica. A partir de entonces, la formadora de cuadros oficiales de la Armada de México se denomina Heroica Escuela Naval Militar. Además, ello le valió que su nombre quedara escrito con las letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Este es el puente ciclopeatonal de la USB de la ciudad de Jalapa. Esta obra de 277 metros de longitud inicia en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, junto a la Facultad de Derecho, y termina en el campus para la cultura, las artes y el deporte, de tal manera que unen a la zona universitaria con el campo deportivo, el gimnasio universitario, la USB y la sala de conciertos LACNA. Se trata de un puente que no involucra escaleras, sino un ángulo de pendiente bastante cómodo para que pueda ser transitado, tanto por peatones como por ciclistas. Continuamos con más personajes ilustres. Político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano, José María Pino Suárez nació en 1869 en el estado de Tabasco. Era hijo de una prominente familia, por lo cual muy pronto tuvo que ir a estudiar. A los 10 años, en 1879, se va a Puerto Progreso y después termina sus estudios en Mérida. En 1894 se titula como abogado y 2 años después se casa con María Cámara Vales, una mujer también hija de una prominente familia. Instala un pequeño despacho de abogados y al tiempo que gana fama en este quehacer, escribe poemas. Asociado con su suegro en 1904, reunió una cantidad de 80,000 pesos y funda el periódico El Peninsular, un periódico importante porque reproducía noticias nacionales e internacionales. Entre estas noticias, en algún momento denuncia el sistema de explotación en el cual vivían los trabajadores de las haciendas henequeras, y eso obliga a los suscriptores y a los anunciantes de su periódico a retractarse o por lo menos a no hacer tan evidentes esas denuncias. Lo presionan de tal manera que tiene que desistir para poder mantener su empresa periodística. Sin embargo, termina vendiéndola a su cuñado y entre 1906 y 1909 lo vemos retirado de la vida pública. Para 1909, Madero, quien había iniciado una gira en Veracruz y le había ido muy bien, motivado por ese entusiasmo popular que ocasionaba su paso, decide irse a Puerto Progreso.
¿Cuál sería su sorpresa? Que ahí solo lo esperaban 6 personas. Uno de ellos era Delio Moreno Cantón, que era candidato por el Centro Electoral Independiente, un partido que estaba en contra del sistema de Díaz, y también estaba José María Pino Suárez, y en ese momento se convierte en su amigo. Convencido de la tarea revolucionaria, fundó y presidió el Club Antirreeleccionista en Mérida y apoyó en ese momento a Delio Moreno Cantón como candidato a gobernador por Yucatán. Sin embargo, las elecciones, al igual que fueron las elecciones federales, resultaron un fraude y ganó Enrique Muñoz Aristegui, quien fue impuesto por el gobierno de Díaz. Una vez que asume la presidencia, el gobernador Muñoz inicia una serie de represión contra el bando contrario, entre ellos Pino Suárez. Pino Suárez se ve obligado a refugiarse en Tabasco, en Estados Unidos y en la Ciudad de México. Y en noviembre de 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, se exilia en Guatemala y Belice, pero regresa para firmar los tratados de Ciudad Juárez, donde Díaz se rinde ante Madero. Una vez que se firman los tratados de Ciudad Juárez, Madero designa a Pino Suárez como gobernador provisional de Yucatán en lo que venían las siguientes elecciones, convocando a un periodo de elecciones. Para las elecciones se presentan Delio Moreno y el propio Pino Suárez. Y en septiembre de 1911 resulta ganador Pino Suárez. Delio Moreno se inconforma, sale del estado y se une al propio Pascual Orozco para rebelarse contra Madero y apoyaría incluso posteriormente a Victoriano Huerta. En 1911, cuando ya Madero asume la presidencia del país, designa a Pino Suárez como vicepresidente. El nombramiento de Pino Suárez como vicepresidente no fue bien aceptado porque no era miembro del partido antirreeleccionista. De hecho, los acontecimientos no fueron fáciles en este periodo de la vicepresidencia de Pino Suárez y la presidencia de Madero, no solo por las rebeliones que eran imposibles de pacificar, sino porque un grupo de militares comandados por Félix Díaz y Bernardo Reyes encabezaron una rebelión. El 9 de febrero de 1913, Pino Suárez llega a casa de Federico González Garza, quien era jefe de gobierno en el Distrito Federal, porque hay noticias de esta rebelión, se encamina hacia Palacio Nacional. Y lo que inicia aquí es un periodo conocido como la Decena Trágica. Desafortunadamente, Pino Suárez, Madero y Felipe Ángeles son hechos prisioneros el 19 de febrero. Salen de Palacio Nacional el 22 de febrero en 2 autos. Madero va en un auto custodiado por Francisco Cárdenas y Pino Suárez va custodiado por el cabo de Rurales, Rafael Pimienta. Al llegar al Palacio de Lecumberri, pasan por el frente, se van a la parte posterior y primero Cárdenas le ordena a Madero descender del auto y lo ejecuta, y posteriormente sucede lo mismo con José María Pino Suárez. Pino Suárez es considerado el caballero de la lealtad porque durante la Decena Trágica permaneció leal a Madero y estuvo todo el tiempo con él. Cuando pudo haber huido del país o cuando pudo haber logrado el apoyo de los grupos carrancistas en el norte, él decide no hacerlo y permanece todo el momento junto a su presidente. José María Pino Suárez muere junto a Francisco y Madero el día 22 de febrero de 1913, a la edad de 44 años. En 1969, su viuda, María Cámara Vales, recibió la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, reconociendo el sacrificio de Pino Suárez por la democracia y la libertad en el país. Sus restos mortales fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en noviembre de 1986. Los topónimos usualmente derivan de términos que tienen que ver con la forma o la apariencia física del paisaje donde se sitúa el referente de los topónimos. La hidronimia se refiere a los hidrónimos, nombres que se designan masas de agua. La litonimia o los litónimos, nombres de las formaciones rocosas. La oronimia o los orónimos, nombre de las montañas y otros accidentes del relieve. Don Rafael Murillo Vidal nació en San Andrés Tuxtla el 26 de octubre de 1904. Después, con el paso del tiempo, se va a vivir una temporada a Tuxpan, donde va a contraer nupcias. Y ahí, en esa vivencia, también
toma la determinación de que transcurra gran parte de su tiempo, de su trayectoria fructífera en la ciudad de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros. Allí en la ciudad de Córdoba cursa sus estudios de primaria y de secundaria, para posteriormente trasladarse a la Ciudad de México, donde va a estudiar la carrera de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando termina los estudios universitarios retorna a la entidad veracruzana. En esos momentos gobierna en el estado de Veracruz Adalberto Tejeda y empieza a incursionar, son sus primeras incursiones de don Rafael Murillo Vidal como juez, agente del Ministerio Público en los distintos rincones del estado de Veracruz. Tuvo esa oportunidad de ir conociendo al estado de Veracruz desde esa edad temprana, universitariamente hablando. Dentro del Ministerio Público, dentro de los juzgados, formó parte como magistrado del Tribunal Superior de Justicia y fue secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Don Rafael Murillo Vidal también fue interesándose por la carrera política. Es fundador de lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, con sus distintas denominaciones anteriores, el PNR y el PMR. Existe un documento muy importante que es el acta constitutiva de la normatividad de este partido, en donde aparece ya el nombre completo de Rafael Murillo Vidal, la firma y su participación para estos documentos básicos, representando al estado de Veracruz. Él conoció muy de cerca a los expresidentes de México, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Adolfo López Mateos lo nombró director general de Correos y Gustavo Díaz Ordaz lo ratificó. Debo decir también que en esto de la carrera partidista que lo llevaría a los destinos políticos en su conducción del estado de Veracruz, fue fundador y representó a la CNOP, este organismo adherente al PRI en el Distrito Federal, y también formó parte de secretario de Acción Popular del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. Cuando está de director general de Correos, ya en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, dada la gran amistad que tenía con el presidente de la República en esos momentos y con los sectores, logra entonces ser gobernador del estado, nominado para tal. Es una vida fructífera, humanista, caballeroso, con el contacto ciudadano que siempre le caracterizó. En 1967, siendo representante del gobierno en la capital de la República, fue nominado como candidato a la gubernatura de Veracruz. Y el 8 de septiembre de 1968, la legislatura local lo declaró gobernador constitucional para el periodo 1968-1974. Con un estilo discreto y firme, Murillo Vidal buscaba evitar fisuras que afectaran la imagen de su gobierno, que hasta el momento había sido transparente y de excelente trato. Durante la administración de Rafael Murillo Vidal, se construyó la carretera Jalapa-Misantla. En la ciudad de Jalapa se realiza el viaducto, el Paseo de los Lagos, la Avenida Jalapa y se inician los trabajos para la importante arteria vial que hoy lleva su nombre. Se remodela la Plaza Cívica Sebastián Lerdo de Tejada y la prolongación de los portales en los Palacios de Gobierno y de Justicia. En el puerto de Veracruz, inaugura el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, el Palacio del Registro Civil y se funda la Ciudad Industrial Bruno Pagliari y la Universidad Villarrica. Se crean los municipios de Cerro Azul, Las Chuapas e Isla y se expide en 1973 el decreto que establece la inscripción Heroica Escuela Naval Militar en el Salón de Sesiones en la Cámara de Diputados. Al término de su gestión, se trasladó a la Ciudad de México, donde en agosto de 1977 fue designado director del Diario Oficial de la Federación. Don Rafael fallece a los 82 años en la Ciudad de México.
Despedimos nuestro programa desde la zona universitaria en la ciudad de Jalapa, misma que empezó a ser construida en 1994 en los terrenos que donara el señor Justo Fernández López. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Bronce presentó